La misa llamada de San Pío V, que vamos a aprender a celebrar, tiene más de 1000 años de existencia y ya se encuentra codificada en lo esencial desde el siglo VI. Su perennidad proviene del hecho de que expresa el misterio eucarístico de forma íntegra. El celebrante, al dejarse conducir por este rito, obra no movido por sí mismo, sino como ministro de Cristo y de la Iglesia. El altar está cubierto con 3 manteles que recubren el ara. El misal, sirviéndose de las cintas, se prepara previamente con la misa del día. Está cerrado y con la abertura hacia el centro del altar. Si hay que consagrar un copón, se colocará antes de la misa sobre el altar y del lado del Evangelio. Se preparará también un cubrecopón puesto del lado de la epístola en caso de que se guarde después el copón en el sagrario. Las sacras permiten tener a la vista las principales oraciones del ordinario de la misa. Las velas encendidas. Después de prepararse espiritualmente, el sacerdote se dirige a la sacristía, donde, tras lavarse las manos, dispone el cáliz. Pone el purificador sobre el cáliz. Después la patena con la hostia y la palia. El velo del cáliz se coloca de modo que cubra enteramente el pie del cáliz visto de frente. Finalmente pone el corporal en la bolsa que coloca encima del cáliz. El sacerdote se reviste. Toma el amito, lo posa sobre la coronilla y lo hace bajar hasta los hombros. Se lo ata. Reviste el alba. Se ciñe el cíngulo. Con la mano derecha toma el manípulo y lo besa antes de colocárselo en el antebrazo izquierdo. Con las 2 manos toma la estola y la besa en la cruz antes de cruzársela sobre el pecho. Así colocada, la fija con los 2 cabos del cíngulo. Por fin reviste la casulla. Al revestirse, el sacerdote puede recitar las oraciones previstas al efecto. El celebrante toma el cáliz con la mano izquierda, al tiempo que apoya la derecha sobre la bolsa, hace reverencia a la cruz y se encamina al altar. El sacerdote se santigua con agua bendita al entrar en la iglesia. Al pie de las gradas hace reverencia al altar con una inclinación profunda o con una genuflexión si hay presencia real en el sagrario. Esta reverencia se hace a nivel del suelo, cosa que repetirá al final antes de abandonar el altar. El resto de genuflexiones se hacen apoyando la rodilla sobre la primera grada del altar. El celebrante coloca el cáliz para la misa. Primero lo apoya en el lado del Evangelio.
Abre la bolsa con la mano izquierda para sacar el corporal, que coloca, aún doblado, en el centro del altar. La bolsa se apoya sobre la gradilla del lado evangelio. Despliega entonces el corporal. El borde del corporal debe quedar a 2 dedos del borde del altar. Durante la misa, el sacerdote deberá apoyar en repetidas ocasiones las manos juntas sobre el altar, así. Las manos no deben tocar el corporal. El sacerdote apoya el cáliz todavía cubierto sobre el corporal, pero lo bastante separado del borde como para poder besar el altar cuando sea necesario. Abre el misal en la página del introito con las 2 manos, desde el lado epístola. Así lo hará en el lado de la epístola cada vez que vuelva las páginas. Junta las manos a la altura del pecho con el pulgar derecho sobre el izquierdo. Hace reverencia con la cabeza a la cruz del altar y baja al pie de las gradas, volviéndose hacia el lado de la epístola, como será de regla habitualmente. El sacerdote hace la genuflexión sobre la primera grada o la inclinación profunda en caso de no haber presencia real. En la explicación de esta primera parte, el sacerdote dirá todas las oraciones de la misa en voz alta, para mostrar mejor la sincronización entre palabras y gestos. En la segunda parte de esta grabación, cuando se muestre de forma seguida la misa rezada, veremos qué oraciones deben decirse en voz baja o en voz alta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La señal de la cruz se hace con la mano derecha puesta la palma de la mano izquierda por debajo del pecho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum purificat juventutem meam. Iudicame Deus elicene causa meam, de gente non sancta abomine iniquo doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quorem repoesi et quare trisit in shadow de malficit inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deluxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo atare Dei, ad Deum purificat juventutem meam. Confitebor te vincitara Deus Deus meus, quare tristises anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo conimado confitebor Eli, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum purificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Sanctae Virgini, Beate Para recitar el confiteor, el sacerdote se inclina profundamente. Se golpea el pecho en cada mea culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Sanctae Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Y no se erguirá hasta haber escuchado de los asistentes orare promiat Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis pecte vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi pater, quia peccavi nimis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur estri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum,
tribat nobis omnipotens et misericors Domini. Indulgentiam, el sacerdote se inclina ligeramente para pronunciar los últimos versículos de las oraciones al pie del altar. Versus vivificabis nos, et presto et abitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Al decir oremus, el sacerdote abre las manos para juntarlas de inmediato. Al hacer este gesto, procurará que las palmas de las manos se mantengan paralelas y sin desplazarlas más allá de los hombros. Oremus. El sacerdote sube al altar con las manos juntas y diciendo en voz baja la oración Aufer a nobis, que debe haber terminado al llegar al altar. Offer nobis quesumus Domini iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris mere momentibus introere per Christum Dominum nostrum. Para recitar la oración del Oramus Te, el sacerdote se inclina, apoyando las manos juntas sobre el altar. Al decir las palabras Quorum reliquiae hic sunt, besa el altar, poniendo las palmas de las manos sobre el altar. Y termina esta oración con las manos juntas mientras se acerca al misal. Analicemos los gestos. El sacerdote pone las manos juntas sobre el altar de modo que sus dedos no toquen el corporal. Después apoya las palmas a un lado y otro del corporal con las muñecas en el borde del altar. Se inclina entonces para besar el altar y al erguirse une las manos y se dirige al misal mientras concluye la oración Oramus Te. Veamos una vez más los gestos de esta oración. Oramus te Domine per meritas sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt. Et omnium sanctorum ut indulgere dineris omnia peccata mea. Amen. Salve Sancta Parens, in ex apud per Al comenzar el introito, el celebrante se santigua. En el Gloria Patri se inclina hacia la cruz del altar y después repite la primera parte del introito. Si en el texto aparece el nombre de la Trinidad o de Jesús, el celebrante debe inclinarse hacia la cruz. Si se trata del nombre de María, del Santo del Día o del Papa, la inclinación se hace hacia el misal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, El Kyrie y el Gloria se recitan en el centro del altar. Kyrie eleison. Al empezar el Gloria, el celebrante separa las manos, las eleva a la altura de los hombros y las vuelve a unir a la altura del pecho. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris. Durante las últimas palabras del Gloria, el celebrante se santigua. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Para el Dominus Vobiscum, el sacerdote besa el altar y se vuelve hacia el pueblo, girándose siempre hacia el lado de la epístola. Con la vista bajada, abre las manos diciendo, Dominus vobiscum. las vuelve a unir mientras la asistencia responde. et cum spiritu tuo. El sacerdote ha de estar atento a este gesto de la separación de las manos. Oremus. El oremus se hace separando momentáneamente las manos e inclinándose hacia la cruz. Oremus. Concédenos fabulos tuos. Durante la colecta, el sacerdote mantiene las manos separadas, las juntará de nuevo en el perdominum
inclinándose hacia la cruz en las palabras Jesum Christum. Si la oración se concluye con las palabras Qui tecum o Qui vivis, el celebrante une las manos al pronunciar In unitate. Lexio libri sapientiae, ab initio et ante saecula creata sum et usque et futurum saeculum. Durante la epístola el sacerdote mantiene las manos apoyadas o bien sobre las páginas del misal o bien sobre el altar, pero tocando con los pulgares los bordes del misal. Si hay asistencia de fieles, puede leer la epístola y el Evangelio en lengua vernácula de cara al pueblo. El gradual, el aleluya y el tracto, o, dado el caso, la secuencia, se leen del mismo modo, es decir, siempre tocando con las manos el misal. Al terminar, el sacerdote junta de nuevo las manos y se dirige al centro del altar. Por primera vez desde que empezó la misa, el sacerdote eleva la mirada hacia la cruz del altar. Si dicha cruz está por debajo del nivel de su vista, la elevará hacia el cielo, y bajándola enseguida se inclina profundamente y recita el Munda Cor Meum. Munda cor meum acclabiam e omnipotens Deus, qui alabies eie profete calculum undastinito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corde meo et in labis mis, ut digne et competenter annunciem evangelium suum. Amen. Con las manos juntas dice: Dominus vobiscum. En las palabras Sequentia Sancti Evangelii pone la mano izquierda sobre el misal y con el pulgar derecho traza una cruz sobre las primeras palabras del Evangelio. Con la mano izquierda sobre el pecho se signa con el pulgar derecho sobre la frente, los labios y el pecho. Después une sus manos. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo temporero quante Iesu ad turbas extolens vocem quid a morir de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et uberaque subsisti. Atile dixit, qui nemo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Los tibi Christi. Per evangelita dicta, deleontur nostra delicta. Después de pronunciar per evangelica dicta, el celebrante besa el inicio de la secuencia evangélica y después añade deleantur nostra delicta. Con ambas manos acerca el misal al corporal. En caso que así esté dispuesto, el celebrante recita el credo en el centro del altar. Al comenzarlo, hace el mismo gesto que al principio del Gloria. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri perquem. En las palabras et incarnatus est, el celebrante hinca la rodilla derecha en tierra, poniendo para ello las dos manos sobre el altar. Se levanta después de las palabras et homo factus est. Al pronunciar las últimas palabras del credo se santigua. Ahora empieza el ofertorio. El celebrante besa el altar y se vuelve hacia el pueblo diciendo: Dominus vobiscum. Ya de cara al altar dice: Oremus. Separando y uniendo al punto las manos. Lee entonces, con las manos juntas, la antífona del ofertorio. El celebrante descubre el cáliz en silencio pasando el velo al monaguillo. Pasando la mano izquierda sobre el altar, toma el cáliz por el nudo y lo coloca fuera del corporal del lado de la epístola.
Si hay un copón, lo destapa con la mano derecha, mientras con la izquierda lo sujeta en su base. Saca la palia que coloca delante de sí. Tomando la patena y sujetándola con las dos manos a la altura del pecho, eleva momentáneamente la vista a la cruz y fijando la mirada en la hostia, comienza la oración. Suscipe sancte pater omnipotens et Deus, anc immaculatam hostiam, cum ego indenius famulus tuus, offero tibi Deo meo vivot vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quae defunctis, ut mihi etilis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Para dejar la hostia sobre el corporal, el sacerdote procede de esta manera. Baja la patena, hace con ella una señal de la cruz a 2 dedos del corporal y deposita la hostia en el pliegue anterior en el centro. Tomando la patena entonces con la mano derecha, la oculta a medias debajo del corporal, del lado derecho. Si hay copón, lo cierra entonces del mismo modo que lo abrió. Se va al lado de la epístola con el cáliz sostenido con la mano izquierda. Purifica el interior de la copa. Cuando posa el cáliz, dobla por la mitad el purificador sobre su pulgar izquierdo. Toma el cáliz sosteniéndolo por la copa. Derrama el vino en el cáliz en silencio. Cuando bendice el agua, comienza la oración. Purifica el borde interior de la copa con el purificador que pliega a tal efecto sobre su índice derecho. Toma el cáliz con la mano izquierda y lo acerca a los corporales antes de volver al centro del altar. Posa el purificador plegado en 2 mitades sobre la parte visible de la patena. La mano derecha en el nudo del cáliz y con la izquierda sosteniendo la base, eleva la copa del cáliz a la altura de los ojos y con la mirada fija en la cruz reza la plegaria de oblación. Acabada la oración, baja el cáliz, hace con él una señal de la cruz sobre el corporal y lo coloca por detrás de la hostia. Cubre el cáliz con la palia poniendo la mano izquierda sobre la base del mismo. Así tendrá siempre el cáliz cuantas veces sea necesario cubrirlo o descubrirlo. El sacerdote se inclina. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placeat tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Volvamos a los gestos de esta plegaria. El sacerdote se endereza dirigiendo los ojos a la cruz. Al mismo tiempo alza las manos a la altura del pecho y enseguida las junta. Bendice las ofrendas con las palabras. Con la mano izquierda fuera del corporal hace la señal de la cruz sobre la hostia y el cáliz a la vez. Siempre que bendice las ofrendas, el sacerdote ha de comenzar juntando las manos. Posa la izquierda sobre el altar, fuera del corporal antes de la consagración y sobre el corporal después de ella. La bendición se hace ya sea sobre el cáliz y la hostia al mismo tiempo, ya sea sobre cada uno de ellos separadamente, según las indicaciones del misal, siempre horizontalmente. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. El sacerdote deja correr el agua sobre los extremos de los pulgares e índices. Domine dilexi decorem domus tue et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum in peis Deus anima meam, et cum viris sanguinum vita meam in corum manibus iniquitates sunt extera eorum repleta es moneribus. Ego tem innocentiam in Christus sum, redimeme et miserere mei. Al Gloria Patri se inclina hacia la cruz del altar. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Alza los ojos a la cruz y los baja enseguida en silencio. Después se inclina un poco y con las manos juntas sobre el altar comienza la oración. Suscipe Sancta Trinitas in coblationem quam tibi offeremus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beatae Mariae Semper Virginis et Beationis Baptistae, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere linentur in celis, coro memoria magimus interis, per iundem Christum Dominum nostrum. Amén. Acabada la oración besa el altar, junta las manos y se vuelve hacia el pueblo. Con la vista recogida, abre y cierra las manos como para un oremus, y dice: Orate fratres, ut meum. A diferencia de lo acostumbrado, el sacerdote se vuelve esta vez cara al altar por el lado del Evangelio. El sacerdote concluye en voz baja diciendo: Amén. Con las manos extendidas ante el pecho, dice la oración secreta. Tua Domine propitiatione et Beatae Mariae Semper Virginis intercessione, ad perpetuam atque presentem et coblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit. El sacerdote se detiene antes del fin de la conclusión de la oración secreta. El celebrante abre el misal en la página del prefacio. Posa las manos sobre el altar y continúa: Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Observemos la sincronización de movimientos y palabras. Sursum gauda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est. Con las manos alzadas y vueltas hacia el misal continúa el prefacio. Sancte Pater omnipotens eternideus, et te veneratione Beatae Mariae Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Para el rezo del Sanctus se inclina con las manos juntas y no se endereza hasta el momento en que pronuncia el Benedictus santiguándose. El sacerdote extiende las manos y las eleva al mismo tiempo que alza los ojos. Después junta las manos al bajar la mirada y las posa a continuación sobre el altar, inclinándose profundamente. Digitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus et petimus. Uti accepta habeas et benedictas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. Sobre el cáliz y la hostia se trazan estas cruces. Sin mover los pies, se vuelve hacia el misal extendiendo las manos, de modo que abarque en su campo de visión el misal y las ofrendas. Volverá a colocarse de cara al altar para inclinarse o para bendecir. Omnibus orthodoxis et catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum quetum. Alza y junta las manos manteniéndolas ante el rostro, pero sin tocarlo. Puede también mantenerlas unidas ante el pecho. Permanece de esta manera algunos instantes, inclinando la cabeza para el memento de vivos. Para continuar la plegaria, separa de nuevo las manos. Per cui tibi offerunt hoc sacrificium laudis processus omnibus, pro redemptione animarum suarum prospe salutis et incolumitatis sue, tibique redum vota sua eterno Deo vivo et vero. Pasa la página con la mano izquierda, posando la derecha sobre el altar, fuera de los corporales, antes de la consagración y sobre ellos después. Communicantes et memoria venerantes in premis gloriose Semper Virginis Mariae, genetricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sedet Beti Iosef et Iosem Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis, Tomé Jacobi, Philippi, Bartholomei,
Mattei Simonis et Tadei, Lini Cleti Clementis, Xisti Cornelii Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ionis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concilas, ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Ha juntado las manos al concluir el comunicantes. En las primeras palabras del Anc Igitur, impone las manos sobre las ofrendas, abiertas una al lado de la otra y descansando el pulgar derecho sobre el izquierdo. No las juntará hasta la conclusión de esta oración. Anc Igitur oblationem servitutis nostre, seleguncte familie tue quesumus Domini, ut placatus accipias iesque nostros in tua pacilis panas, atque abetana damnatione nostri piet in electorum tuorum iubeas regenum erari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem que facere dineris ut nobis corpus. Aquí las bendiciones se hacen de la manera siguiente. Las 3 primeras sobre las 2 oblatas a la vez. La cuarta sobre la hostia sola y la última sobre el cáliz. Inclinación a la cruz en las últimas palabras. Si hay que consagrar un copón, el celebrante lo destapa con la mano derecha, sosteniéndolo por la base con la izquierda. Al comenzar la plegaria de consagración de la hostia, se purifica los pulgares e índices en los corporales. Toma la hostia. Eleva la mirada al cielo y la baja enseguida. Inclina la cabeza, manteniendo la hostia entre el pulgar y el índice izquierdos, la bendice. Tomando la hostia con las 2 manos, se detiene, apoya los codos sobre el altar y se inclina. Pronuncia distintamente y con respeto las palabras de la consagración. Teniendo siempre la hostia entre pulgares e índices, hace la genuflexión en señal de adoración. Eleva la hostia tan alto como pueda hacerlo con comodidad, y con los ojos fijos en ella la muestra al pueblo. Baja la hostia. La posa sobre el corporal con la mano derecha apoyando la izquierda sobre el mismo. Hace otra genuflexión. Después cierra el copón si fuera necesario. Veamos de nuevo la consagración sin interrupción. Qui predie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum a te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit elitque discipulis suis dicens, accipitet manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. A partir de ahora el sacerdote no separará los pulgares e índices, salvo para tocar la hostia consagrada, y esto hasta las abluciones. El sacerdote descubre el cáliz. Si fuera necesario, purifica sus dedos sobre el mismo para que caigan dentro de la copa las partículas de hostia que se hubieran adherido. Podrá hacerlo así siempre que descubra el cáliz. Toma el cáliz con las 2 manos, lo eleva un poco y enseguida lo vuelve a posar. Inclina la cabeza. Bendice el cáliz.
benedixit. La mano izquierda sostiene el cáliz bajo la copa. Delitque discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes. Se detiene y apoya los codos sobre el altar. Sosteniendo el cáliz con las dos manos, el pie del cáliz con la mano izquierda y el nudo con la derecha, Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. posa el cáliz sobre los corporales diciendo: Et quatiescumque feceritis in me memoriam facietis. hace la genuflexión adorando la preciosísima sangre. Eleva el cáliz tanto como pueda hacerlo cómodamente y con los ojos fijos en él lo muestra respetuosamente al pueblo. Lo cubre enseguida poniendo a tal fin la mano izquierda sobre el pie del cáliz. Y acaba con una genuflexión. Veamos la ceremonia en su conjunto. Simili modo postquam scinatum est accipiens et preclarum calicem sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, delitque discipulis suis dicens accipite lubite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quatiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Und et memores Domini nos servituis et plebs tua sancta Iusem Christi filitui Domini nostri itam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, oferimus preclare majestati. Como de costumbre, el celebrante une las manos antes de hacer las señales de la cruz. Las tres primeras sobre el cáliz y hostia al mismo tiempo, la cuarta únicamente sobre la hostia y la quinta sobre el cáliz. Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propicio essere nutur spicere dineris et acceptabere sicut acceptabere dinerus munera puerit ui justiabel et sacrificium patriarche nostri Hebrei, et quatibi obtulit sumus sacerdotus Melquisedec sanctum sacrificium. Profundamente inclinado y con las manos juntas puestas sobre el altar, reza el Supplices te rogamus. Después besa el altar, se endereza, hace la señal de la cruz, primero sobre la hostia y luego sobre el cáliz. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perfere permenus sancti angeli tui in sulima et aretum et conspectu divine majestatis tue ut quod. Ex altaris participationes sacrosanctum filii tui corpus, et sanguinem sum serimus. Y se santigua antes de juntar las manos. Periodem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quetuarum, qui nos precesirum cum signo Filii. Para el memento, extiende las manos y las junta ante el pecho. Después las eleva a la altura del rostro y mirando a la hostia recuerda en silencio a los fieles difuntos. Extendidas de nuevo las manos, reanuda la plegaria, juntándolas de nuevo e inclinándose al concluir. Ipsis Domine omnibus in Christo qui escentibus locum fregerii lucis et pacis, ut indulgeas de precamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus. Al comenzar el nobis quoque peccatoribus, se da un golpe de pecho. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Gata Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia,
et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus lagitor. En las últimas palabras del nobis quoque, junta las manos porque va a bendecir. Las tres señales de cruz se hacen sobre la hostia y el cáliz. Per come communia Domini semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedictis et prestas nobis. Para el peripsum, descubre el cáliz y hace genuflexión. Toma la hostia entre el pulgar y el índice derechos. Sostiene el cáliz con la mano izquierda. Hace 3 cruces con la hostia sobre la copa del cáliz al tiempo que dice, Et cum ipso. manteniendo la mano izquierda sobre el cáliz, hace otras 2 señales de la cruz con la hostia entre el cáliz y su pecho, diciendo, Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. coloca la hostia por encima de la copa del cáliz, tocándole con los 3 últimos dedos de la mano derecha, y eleva el cáliz y la hostia, diciendo, Et gloria. posa el cáliz, después la hostia, y se purifica los dedos encima del cáliz antes de volver a cubrirlo. Hace la genuflexión con las manos sobre el corporal. Per omnia saecula saeculorum. Veamos la ceremonia en su conjunto. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Receptis salutaribus moniti et divina institutio. Observemos bien el movimiento de las manos. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus. Al final del Pater Noster, el celebrante dice en voz baja, Sed libera nos a malo. Amen. posa la mano izquierda en el altar y la derecha limpia la patena con el purificador. Después la sostiene verticalmente entre los dedos índice y mayor. Comienza entonces con la izquierda posada sobre el altar la oración. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo etque Andrea et omnibus sanctis. Se signa con la patena y después la besa. Ta propitius pacem in diebus nostris. Desliza la patena bajo la hostia. Tope misericordiae tue adiuti. Descubre el cáliz. Et a peccatosimus semper liberi. Hace la genuflexión. Et ab omni perturbationis securi. Toma la hostia entre el pulgar y el índice derechos. La sostiene con las 2 manos por encima de la copa y la parte por la mitad, diciendo respetuosamente, Per iudem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. posa el fragmento derecho sobre la patena. Después parte un trocito del fragmento izquierdo. Qui tecum vivit et regnat. Guarda esta partícula entre el pulgar y el índice derechos, posa la parte izquierda sobre la patena, posa la mano izquierda sobre el nudo del cáliz y sosteniendo la partícula con la mano derecha, Per omnia saecula saeculorum. hace 3 cruces sobre la copa con la partícula de la hostia, diciendo, Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. deja caer la partícula en la preciosísima sangre, se purifica los dedos y cubre de nuevo el cáliz. Veamos de nuevo.
Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea eternibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationis securi. Per iudem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Et commixio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat ascipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. El sacerdote está inclinado y junta las manos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis. El sacerdote está inclinado, junta las manos sobre el altar y mira a las sagradas especies. Et quod donare digneris qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et facme tuis semper renerere mandatis, et atenumquam separare permittas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indenius sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mica tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus. Para comulgar, hace la genuflexión y al alzarse dice: Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Toma la hostia entre el pulgar y el índice izquierdos. Después pone la patena bajo la hostia que sostiene con los 3 últimos dedos. Inclinado, se golpea el pecho 3 veces diciendo: Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum ne verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum di verbo et sanabitur anima mea. Coloca los 2 fragmentos de la hostia uno sobre el otro tomándolos con su mano derecha, y con ellos hace la señal de la cruz. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Posa los codos sobre el altar y comulga reverentemente. Acto seguido posa la patena, junta las manos, se endereza y permanece unos instantes recogido con las manos juntas ante el rostro. Veamos de nuevo. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum setantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Descubre el cáliz y hace genuflexión. Qui retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi. Toma la patena y recoge con ella las partículas de hostia que hubieran podido caer sobre el corporal. Purifica cuidadosamente la patena con el pulgar o el índice derecho sobre el cáliz. Purifica después sus dedos. Sosteniendo la patena con la izquierda, toma el cáliz con la derecha. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Laudans il vocabo Dominum et abili micis meis salvus ero. Se signa con el cáliz.
Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amén. Colocando la patena bajo el cáliz, sume la preciosísima sangre y el fragmento de la hostia. Posa la patena y el cáliz. Cubre el cáliz. Si hay que dar la comunión a los asistentes, desplaza un poco el cáliz a la izquierda y lo cubre con la palia. Abre el sagrario, hace genuflexión, saca el copón y lo destapa. Si los fieles han rezado el confiteor, el celebrante, vuelto hacia ellos, dice el Misereatur y el Indulgentiam. Después vuelve a ponerse de cara al altar, toma el copón con la mano izquierda y después una hostia entre el pulgar y el índice derechos. Se vuelve hacia los comulgantes. Dice con ellos: Domini non sum Deus ut in tres subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum Deus ut in tres distribuye la comunión diciendo a cada uno de los fieles que la recibe: Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Hace la genuflexión, cierra el copón, lo cubre con su velo y lo coloca dentro del sagrario. Hace una nueva genuflexión y cierra el sagrario. Purifica la bandeja de la comunión sobre el cáliz. Después de haber comulgado la preciosísima sangre, o después de haber purificado la bandeja de comunión, el sacerdote toma la patena con la mano izquierda y dirige el cáliz hacia el lado de la epístola, siempre dentro de los límites del corporal. Coloca pulgares e índices unidos sobre la copa y el acólito derrama sobre ellos el vino y el agua. Quem pores sunt reficirum sacramenta, qui visit regnas in saecula saeculorum. Amen. Se limpia la boca con el purificador. Después, el cáliz. Extiende el purificador sobre el cáliz, posa la patena y después la palia. Pliega el corporal y lo coloca en la bolsa. Cubre el cáliz con el velo y posa la bolsa sobre el velo. Beata Vecera Maria Virginis, que porta viront eterni Patris Filium.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quesumus Beate Mariae semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius veneratione ectuer pedimus maiestati, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. El celebrante está inclinado con las manos juntas sobre el altar durante el placeat. Acabado el placeat, besa el altar, se endereza. Simultáneamente, alza los ojos y con las manos a la altura de los hombros, se vuelve hacia el pueblo y lo bendice. Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Este gesto es demasiado amplio. Debe tener la misma amplitud que cuando el celebrante lo hace sobre sí mismo. Dominus vobiscum. Si reza las oraciones del Papa León XIII, lo hará arrodillado ante el altar. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factas sunt, et sin ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vitae erat, et vitae erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuitum omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere delumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium peribere delumine. Erat lux vera, qui illuminat hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, deliteis potestatem filios Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. El sacerdote toma el cáliz con la mano izquierda, baja al pie del altar. Hace genuflexión o inclinación profunda y vuelve a la sacristía.